Ese momento, cuando por fin se va a firmar el contrato para abrir una tienda en un centro comercial. Pura emoción, ¿verdad? Pues cuidado, porque también puede ser el momento más peligroso para un negocio. Hoy vamos a ver por qué este paso se convierte muchísimas veces en una batalla totalmente desigual. Y claro, veremos cómo se puede nivelar el campo de juego. Y es que esta frase lo clava de verdad. Cuando un emprendedor decide entrar en un centro comercial, se enfrenta a una batalla desigual. No se puede decir más claro, porque vamos a ver, esto no es una negociación entre iguales, ni mucho menos. Por un lado tenemos una corporación gigante, con todo su arsenal, y por el otro, pues una persona con un sueño y a menudo muy pocos recursos. Vamos a entender bien por qué es una batalla tan desigual. Mirad, el contraste es brutal. Por un lado, el centro comercial, equipo jurídico experto, contratos diseñados para protegerse a sí mismos y un conocimiento del sector que es, bueno, total. Y en el otro rincón, ¿qué tenemos? Al emprendedor, a menudo en solitario, con un desconocimiento lógico del sector y enfrentándose a un contrato estándar que, si no se revisa a fondo, es básicamente firmar con los ojos cerrados. Vale, y aquí viene lo más importante, el verdadero quid de la cuestión. Porque el problema, ojo, no es que el contrato sea ilegal, para nada. El peligro real, la verdadera trampa, está en lo que no se ve a simple vista, las trampas operativas y económicas que se esconden, pues eso, a plena vista. Esto es que es la clave de todo. Un contrato puede ser 100% legal, impecable desde el punto de vista jurídico, y al mismo tiempo ser una auténtica sentencia para un negocio. Un abogado generalista te dirá, sí, es legal. Perfecto, pero eso no significa que sea viable. De hecho, ese contrato legal puede ser el camino más directo a la ruina. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trampas? ¿Qué son exactamente? Pues se llaman costes ocultos. Y son exactamente eso, gastos que no aparecen por ningún lado en la primera oferta económica que te pasan, pero que, creedme, tienen el poder de destrozar cualquier plan de negocio. Y no hablamos de teoría, ¿eh? Hablamos de cosas muy concretas. Imagina que te toca a ti pagar la reparación de una climatización defectuosa, o poner al día un sistema contra incendios que está obsoleto. Ojo, o que tengas que cambiar la cometida eléctrica y asumir tú el coste. Por no hablar de gastos comunes que se disparan sin control, reformas que te obligan a hacer, o la peor de todas, penalizaciones brutales si el negocio no va bien y tienes que cerrar antes de tiempo. Estos detalles, estos no son detalles, es la diferencia literal entre sobrevivir o hundirte. Muy bien, el panorama parece un poco desolador, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede equilibrar esa balanza? Pues aquí es donde entra en juego una figura clave, un especialista. No hablamos de un abogado cualquiera, sino de un asesor experto en la viabilidad de negocios de retail. Alguien que entiende de verdad cómo funciona un centro comercial por dentro. Y la diferencia entre un abogado y este tipo de asesor es abismal. Un abogado se va a centrar en una cosa, que el contrato sea legal. Punto. El asesor de retail se centra en otra muy distinta, que sea rentable y viable, porque esta persona domina el lenguaje del sector, sabe lo que son las rentas variables, las carencias, los gastos repercutibles. Su objetivo no es que firmes algo legal, es evitar que firmes tu propia ruina económica. Claro, al plantear esto, es normal que surjan un montón de preguntas, así que vamos a ir directos a resolver las dudas más habituales. A ver, esta es la primera que nos encontramos siempre. El clásico, el contrato es estándar, es un modelo de la casa y no se puede tocar. ¿Suena familiar? La gran pregunta ¿es esto verdad? Pues la respuesta es un no rotundo. En un contrato de este tipo casi todo es negociable. La clave, claro, es saber qué es negociable y cómo negociarlo. Hay que conocer cuáles son sus líneas rojas de verdad, las que no van a cruzar, y cuáles son esas cláusulas que sí están dispuestos a ceder si se les presenta una contrapropuesta seria y profesional. Y vamos con el gran miedo, el terror de cualquier persona que emprende. ¿Qué pasa si el negocio simplemente no funciona? ¿Qué pasa si hay que cerrar antes de que acabe el contrato? ¿Te quedas atrapado pagando un alquiler durante años? Bueno, pues precisamente por eso, la prioridad número 1, el objetivo principal de un buen asesoramiento es conseguir unas ventanas de salida que sean ventajosas. ¿Qué es esto? Pues básicamente son cláusulas que te permiten salir del contrato sin arruinarte si las cosas se tuercen. Y esto no es una tontería, ¿eh? Es el salvavidas financiero del proyecto. Es la garantía de que, si tienes que cerrar, puedes hacerlo sin acabar en la bancarrota. Es lo que evita esa pesadilla de estar pagando años y años de alquiler por una tienda que ya no existe. Llegados a este punto, la pregunta es obvia, sobre todo cuando se empieza con un presupuesto ajustado. ¿Contratar este servicio es un gasto más que añadir a la lista interminable o es otra cosa? Pues mirad, la respuesta es muy clara. Es una inversión. Y además con un retorno que se ve casi al momento.
Piensa que el ahorro que se consigue negociando la renta, los meses de carencia, las fianzas, ese ahorro paga los honorarios del servicio, y muchas veces con creces, desde el minuto 1. Perfecto, pues vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. ¿Cuál es el proceso, paso a paso, y cómo se estructura la inversión? El proceso es muy directo, muy claro. Primero, un contacto inicial. Se detalla el local, el centro comercial y se analiza la primera propuesta económica que envían. A partir de ahí se crea un informe, se define una estrategia y se revisa todo conjuntamente. Después se pasa al contrato de arrendamiento en sí y al final se tiene un informe final de negociación. Durante todo este camino la persona está acompañada, no hay sorpresas. En cuanto a los costes, aquí está el desglose. Hay una opción de asistencia completa que lo cubre todo, desde la propuesta económica hasta el contrato final. O, si se prefiere, se puede contratar solo el análisis de la propuesta económica por un lado o la revisión del contrato de arrendamiento por otro. Hay flexibilidad. Y un detalle importante que habla mucho de la transparencia del servicio: si se contrata la asistencia completa, pero después de analizar la propuesta económica, se decide que no se sigue adelante con la operación, se reembolsa una parte importante del dinero. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajo final sobre el contrato no se ha llegado a hacer. Es una cuestión de justicia. Otra pregunta que surge a menudo. Vale, pero al final, ¿quién negocia? ¿Quién habla con el centro comercial, el asesor o yo? Pues la respuesta es: negocia el cliente directamente. Y esto es estratégico. Primero, porque optimiza los costes. Y segundo, y más importante, porque empieza a generar una relación de confianza desde el principio entre el emprendedor y la gerencia del centro. El asesor está siempre detrás, como un apoyo constante, preparando la estrategia, pero la cara visible es la del propio negocio. Al final, el objetivo de todo esto se resume en una sola idea: que no se firme absolutamente nada que no se comprenda al 100%. La meta no es solo conseguir un buen acuerdo, es dar el poder del conocimiento a la persona que va a firmar, para que nunca más tenga esa sensación de estar firmando a ciegas. Porque al final del día, ¿qué es lo que está realmente en juego? No es un papel, no es solo un contrato, es la salud financiera de un proyecto para los próximos 5 o 10 años. Negociar mal al principio significa pagar de más cada mes durante mucho tiempo. Es un lastre económico que simplemente se podría haber evitado.